Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. De frente en Sinaloa, por el Heraldo Radio 104.9 de FM. Conducen Federico Cánovas y Lucilvina Pacheco. Amigas y amigos del Heraldo Radio Culiacán, iniciamos semana con el inicio también de la primavera. Lucilvina Pacheco, gusto saludarte en estos micrófonos. Llegó la primavera. Llegó, qué etapa tan bonita en donde las flores pues se embellecen, los jardines se florecen y el calor y todo bien rico, ¿no? Es un ambiente diferente, hasta el estado de ánimo nos cambia en primavera, así que pues bienvenidos. Y también se conmemora un natalicio más de Benito Juárez, un político mexicano que hizo pues cambios y reformas muy importantes que hasta el día de hoy nos han regido, nos han dado pues muchos beneficios, mayores libertades, y vamos a hablar un poquito también haciendo honor a pues conmemoración de la vida de Benito Juárez y de las leyes que dejó implementadas, las reformas. Por supuesto, y bueno, pues usted se preguntará por qué desde niño ese día, el 21 de marzo, no se va a la escuela, no se trabaja, no se hace nada, pues está en casa. Bueno, pues parte de las razones es justo la oficial, el motivo por el cual nos dan el día o la licencia es por la conmemoración del nacimiento del benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García. Y bueno, de eso vamos a hablar, como bien comentas. Saludamos al otro lado del espejo en los controles técnicos a Emanuel Espinosa, en las grabaciones Roberto Montoya, que no descansa, el profe Montoya, e Isis Zamora. Soy Federico Cánovas y damos inicio, Lucilvina, claro, nuestro primer invitado. El doctor Alfredo Pallares. Por supuesto que sí, él estará con nosotros, el doctor Alfredo Pallares. Vamos a hablar un poco de la historia. Ustedes saben, él es un gran historiador, un gran maestro con más de 50 años en la docencia. También es máster en asesoramiento educativo. Hablaremos de ello con el maestro Alfredo Pallares. También tendremos en entrevista al señor Óscar Loza Ochoa, un gran promotor de los derechos humanos de muchos años, responsable de relación con instituciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Vamos a darle sobre el mismo tema de la reforma que aplicó en su momento Benito Juárez, también desde los derechos humanos, él dará su perspectiva. Y también tendremos un invitado muy especial, Federico, a Moraima Yacén Campomanes. Actualmente ella es presidenta de la Comisión de Vinculación Empresarial del colectivo 50+1, un evento muy importante al cual vendrá a invitarnos a todos. Muy bien, pues un programa muy completo. ¿Qué te parece, Lucilvina? Y para que nos dé tiempo, comenzamos. Claro. Adelante, vámonos con la nota del día. Llegó el momento de la nota del día. ¡Fuera ropa! ¡Fuera ropa! Hace mucho calor, sí, dice uno de los diputados aquí sinaloenses. Fíjate nada más, Federico. Fuera ropa, diputado plantea hacer en Sinaloa una playa nudista, la más grande del mundo. ¿Cómo la ves? Es una buena noticia, es interesante la noticia para aquellos que les gusta pues estar así, bicholos, como dicen por acá. Libres por la vida, por la playa, conviviendo. ¿Cómo no? Pues sí, una playa nudista con en Sinaloa, ya le hacía falta. Sí, ya le hacía falta. Hay un turismo muy importante en esto, ¿no? No, hombre, por supuesto que sí. Bueno, pues la zona que se plantea usar para que sea una playa nudista es desde la Barra de Tonina hasta Punta de Yameto, lo que significa una extensión de al menos 30 kilómetros. Ándale, el diputado larguísimo local, que la propuso es el diputado local de Morena por Sinaloa, Serapio Vargas Ramírez, propuso utilizar una zona del puerto de Altata, en el municipio de Nabolato, para hacer la playa nudista más grande del mundo, con el fin, por supuesto, de atraer gran cantidad de turistas extranjeros. El legislador aclaró que esta iniciativa no se está proponiendo con el fin de que se pueda incurrir en faltas a la moral. No. Y que el espacio se pudiera volver un desorden, sino lo que busca es hacer que Sinaloa se convierta en una alternativa turística de alto nivel. Y cabe destacarlo, Lucilvina, a manera de comentario, que justo es lo contrario. Hay más orden en una playa nudista y mayor respeto que el que pudiera haber en otras. No me han contado. No he estado en ninguna de estas, pero lo he leído. Sí, los turistas de las playas nudistas suelen ser bastante más respetuosos que lo que llegamos a hacer en playas en donde, bueno, pues tienes bikini. Debe ser.
¿no? Debe ser, y además una gran apertura mental, o sea, cero morbo, o sea, porque la regla, me imagino, es todo sin ropa, ¿no? Correcto. Ahora yo me pregunto, con los dispositivos móviles, es fácil que alguien te fotografíe después, no sé si haya reglas específicas. Es una falta de respeto, pero bueno, pues la legislación debiera de contemplar este tipo de situaciones, pero se considera como una falta de respeto, claro, a menos de que la persona quiera tomarse una foto contigo o que se la tomes, ¿no? ¿Qué tal? Pues yo nunca he tenido la fortuna de ir a una playa nudista, pero me pareció muy interesante esta propuesta. También aseguró el diputado que para poder llevar a cabo esta propuesta sería necesaria una reforma a la banda de policía y buen gobierno municipal de Navolato para que pues entienda las normas que se vayan a manejar y de esa manera evitar que las personas incurran en sanciones administrativas al disfrutar en andar sin ropa. El diputado propuso que esta zona nudista se le podría llamar Playa de los Bichis. Eso. Siendo esta última palabra pues un modismo muy común y completamente sinaloense, ¿no? Que se trata de cuando alguien anda desnudo, y bueno, Vargas expuso que se trataría de una zona que sería relativamente virgen y que este proyecto podría traer grandes cruceros a la zona. Así es, como te comentaba, bueno, pues es un turismo importante, el europeo sobre todo, también americano, por qué no decirlo, que les gusta y frecuentan las playas nudistas. De hecho, como antecedentes en México, pues en Michoacán, en Oaxaca, ya se han explorado, existen algunos, vamos a llamarle refugios de playas nudistas, ¿por qué no en Sinaloa? La playa de los Bichis, bienvenida sea. Ahí está, y después de esta información los invitamos a participar en la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Consideras que Benito Juárez fue un buen presidente? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Así que pues danos tu opinión. Ya está posteada la pregunta en el Facebook de Frente Sinaloa, en nuestra fanpage. Participa con nosotros y más adelante, con todo el gusto del mundo, le daremos lectura a tus opiniones. Así es, ya está posteada la pregunta. A ti, Luz Silvina, en lo que conoces de Benito Juárez, ¿qué opinas? ¿Te pareció que fue un buen presidente o no? Pues mira, una de las frases favoritas de mi vida es la de "el respeto al derecho ajeno es la paz", que es del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Entonces, sí, yo no he leído mucho, para serte franca, de su historia, pero creo que hizo muchas cosas buenas y que por algo es un presidente que todas las generaciones, por muchos años, seguimos conociendo y sabiendo de su historia. Marcó mucho precedente, un niño indígena que incluso fue casi prácticamente abandonado solo, cómo logró ser presidente de la República. En fin, hay muchas cosas que admirarle a este señor. La verdadera cultura del esfuerzo. Exacto. Pues así muy bien, ahí está, participen. ¿Y qué les parece si nos vamos a escuchar la cápsula del día? Que esta cápsula habla de algunas de las leyes de reforma que él en su momento como presidente impuso y que hasta el día de hoy muchas de ellas nos siguen rigiendo. Vamos a escuchar la cápsula con Isis Zamora. Esta es la cápsula del día. El 7 de julio de 1859, en el puerto de Veracruz, el presidente Benito Juárez expidió el paquete legislativo que conocemos como leyes de reforma. Su objetivo principal fue la separación de la Iglesia y del Estado, pues en el México de esa época el poder de la primera era bastante fuerte e influía en las decisiones más importantes de la política nacional para favorecer totalmente a los conservadores. Dentro de esas leyes encontramos las siguientes: Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, 12 de junio de tradición de captación de los datos vitales. Con el registro civil se sentaron dos importantes precedentes: el reconocimiento oficial de un nuevo ciudadano mexicano y el contar con datos oficiales de los movimientos naturales de la población, crecimiento, matrimonio y migración. Años más tarde, al morir Benito Juárez en 1872, Miguel Lerdo de Tejada asumió la titularidad del Poder Ejecutivo como le correspondía por ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Al tomar posesión, se comprometió a hacer cumplir las leyes de reforma y elevarlas jerárquicamente al incluirlas en la Constitución. Lo cumplió con la Ley sobre Adiciones y Reformas a la Constitución del 25 de septiembre de 1873. De frente en Sinaloa. Muchas gracias, Isis Zamora, por esa información muy interesante. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar mucho acerca de los temas tan importantes que propuso el señor Benito Juárez, ¿verdad? Y mientras tanto, vamos a ir preparando ya nuestra siguiente entrevista con el maestro Alfredo Pallares, una persona que ha estado muy dedicada a la educación. Maestro, ya lo andamos escuchando por ahí, permítanos para presentarlo, hablar un poquito de su semblanza. El maestro Alfredo Pallares es máster en asesoramiento educativo familiar, docente con más de 50 años de servicio, profesor del Instituto de Chapultepec
Chapultepec, Culiacán. Él nació en Celaya, Guanajuato, el 8 de diciembre de 1947. Es, como ya le decía, máster en asesoramiento familiar en el Centro Universitario Villanueva en Madrid. Con gran experiencia como maestro de historia con 54 años ya. Maestro de Historia en los niveles de secundaria y preparatoria, varios reconocimientos. El 15 de mayo de 2011 recibe por parte de la SEP y Gobierno del Estado la Orden Mexicana y Condecoración Maestro Altamirano por 40 años de labor docente en Sinaloa. Es doctor honoris causa por la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa y también es autor de varios libros. Érase una vez México, en Sandra Molina y Alejandro Rosas. Los 3 tomos, Camino de José María Escriba de Balaguer, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y también le gusta Remedios para el desamor de Enrique Rojas. Ya lo tenemos en la línea, le saludamos maestro Alfredo Pallares, bienvenido sea, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Pues aquí ya estamos listos con el tema. Vamos a hablar hoy que se conmemora pues un aniversario más del natalicio de Benito Juárez, 21 de marzo, de las principales reformas que este señor hizo en la historia. ¿Qué nos quisiera compartir? Ya tiene por ahí algunas anotaciones, me imagino. A ver, te escucho muy mal. A ver. Creo, es solamente la llamada, ¿verdad? No es... Sí, solamente la llamada, maestro. Vamos a enfocarnos a escucharlo vía nuestra señal del 104.9 FM. Platiquemos, señor Pallares, ¿me escucha? Hablemos de las reformas de Benito Juárez. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál le considera que es más importante? Etcétera. A ver, perdón. Es que puse mi teléfono para que lo escuche nada más yo y se pueda oír mejor. A ver, otra vez. Otra vez, claro que sí. Vamos a entrar en materia. Platíquenos de las reformas que en su momento Benito Juárez impulsó. ¿Qué le parecen? ¿Está de acuerdo con ellas? ¿Cree que han hecho un cambio en México? Claro que sí. Mire, me parece que primero Juárez, como un personaje histórico, tiene una serie de aciertos muy importantes y tiene también una serie de acciones que no fueron muy afortunadas. Pero la historia, en este caso, al analizar las leyes de reforma en particular, pues dentro de un contexto histórico de mediados del siglo XIX, me parece que son algo muy positivo, porque las leyes de reforma lo que dieron fue un marco jurídico que México no tenía y que fue muy importante que pudiera tener. Entonces, si lo queremos decir en pocas palabras, podríamos decirlo así, que las leyes de reforma le van a dar a México una estructura jurídica que era absolutamente necesaria, de tal manera que en ellas vamos a encontrar un orden legal que México no tenía, del cual carecía. Entonces, este orden legal no fue entendido por muchos grupos sociales, pero era necesario. Entonces, este orden jurídico, estas leyes, crean un Estado civil. Y esto es muy importante para el país. Entonces, se dan en un contexto de turbulencia social, en las que el grupo que apoya a Juárez, que es el grupo liberal, pues está en medio de una guerra civil. Y las leyes, voy a comentar algunas de ellas, le van dando al país poco a poco el orden que el país necesita. Entonces, algunas de estas leyes se dan antes que Juárez ocupe la presidencia de la República. Por ejemplo, durante el gobierno de Juan Álvarez, que se da la llamada Ley Juárez, aunque Juárez no era el presidente en ese momento, y esta Ley Juárez suprime los fueros eclesiásticos y militares, entendiendo por eso que los tribunales que van a juzgar tanto a los eclesiásticos y militares que cometieran delitos, pues iban a ser los tribunales comunes y corrientes para todo mundo, los mismos que juzgaban a los civiles.
fue expedida el 23 de noviembre de 1855. Ajá. Luego se da la ley que dicta Ignacio Comonfort, que es la ley que suprime los votos religiosos. Eso quiere decir que si una persona quiere permanecer en el estado religioso, con los votos de castidad, con los votos de obediencia, si lo quiere hacer porque le da la gana, pues muy bien, pero no puede ser obligado. Otra cosa importante, ya después, ya siendo él el presidente de la República, no, antes que sea el presidente de la República, se dicta la ley Lerdo, y esta fue muy importante, porque es la ley que llaman de desamortización de fincas rústicas y urbanas. Esta fue tan importante porque prohíbe que las corporaciones civiles y eclesiásticas puedan tener propiedades, por tanto las tienen que vender. Entonces, la iglesia ya no podía tener bienes en propiedad, ni casas, ni terrenos. Y dices, bueno, pero pues es que la iglesia hacía un gran bien porque mantenía, sostenía hospitales, escuelas, etcétera. Pero no solamente afectaron a la iglesia, afectaron a las comunidades indígenas. Claro. Los indígenas antes de la llegada de los españoles estaban acostumbrados a tener la propiedad en común. Eran los famosos ejidos, los calpulis. Eran como por ejemplo la propiedad que muy famosa del pueblo de Anenecuilco, donde era el Chinancaleque en su momento Emiliano Zapata. Entonces todas esas propiedades que eran en común para los indígenas ahora estaban prohibidas tenerlas así, tenían que ser vendidas porque tenía que existir la propiedad privada. Bueno, pues esta ley los afectó tremendamente. Ahora ya bajo el gobierno de Juárez, siendo ya Juárez presidente, se va a dictar la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos. Esa la dicta Juárez ya estando en Veracruz. Ajá, en 1859, ¿verdad? ¿Perdón? 1859. Sí, 12 de julio de 1859. Sí. Y ya está en plena guerra civil, en plena guerra de reforma. Ya le dicen a Juárez, o usted decreta la reforma o la reforma se decreta sola, porque ya tomamos los bienes de la iglesia. Ajá. Es decir, no tenemos dinero, pues ya fuimos sobre los bienes de la iglesia y ya, ¿no? Entonces, a partir de entonces, todos los bienes eclesiásticos están en manos del gobierno hasta la fecha, de tal manera que hay en la Secretaría de Gobernación un departamento que tiene que ver precisamente con el control de los bienes eclesiásticos. Si aquí se quiere construir algo por alguno de los templos que hay, alguna reforma que se quiera hacer en la catedral o construir un templo nuevo o lo que sea, hay que pedir autorización a la Secretaría de Gobernación para hacerlo. Incluyendo otras religiones, no necesariamente la que era predominante en aquel entonces, que era la católica apostólica, maestro. No, incluyendo todos. Todos los rituales religiosos, todas las iglesias, todo tipo de institución religiosa, correcto. Y luego se dicta también la ley del matrimonio civil. Entonces, si tú quieres, en aquel tiempo era la única manera de tener un matrimonio, era casarte por la iglesia. Y la iglesia llevaba todos esos registros, pero no los tenía el gobierno, no los tenía el Estado, pues. Exacto. Así es. Y ahora el gobierno está obligado a tener todos esos registros porque se crea la ley orgánica del registro civil, que fue otra de las leyes de reforma. El gobierno tenía la obligación de establecer en ese registro civil los nacimientos, los matrimonios, las muertes, todo el control de la población para saber pues quién vive, quién muere, quién se enferma, en fin.
La ley del matrimonio civil nos va a ayudar para que el gobierno pueda llevar ese registro y pueda tener pues el control para las enfermedades y para tantas cosas que hoy se sabe que son necesarias. Entonces, el matrimonio civil, tú te puedes casar o no por la iglesia, esa ya es tu decisión, y tienes que llevar el acta del registro civil cada que te casas o cada que tienes un hijo o cada que te mueres. Luego está la ley de secularización de cementerios, que es, antes, cuando no había esta ley, la gente moría y se enterraba en torno de los templos. Por eso le llamaban camposantos. Bien. Ahora tienen que, a partir de entonces se crearon los panteones civiles, como aquí está el Panteón Civil en Culiacán. Entonces tenía que, a partir de entonces se tenía que enterrar en un panteón civil. Hoy ya está la ley, ya cambió, ya se les permite otra vez dar permiso para que se puedan sepultar en los templos. Ya ves como ahora que además ya hay permiso para que pueda haber nichos en los templos. Me da la impresión, maestro Alfredo Pallares, con todos estos cambios, sé que no hemos terminado, pero que la iglesia tenía más poder que el gobierno. Bueno, sí, pero independientemente de esto, lo importante era que a través de la creencia religiosa, la iglesia prestaba un servicio, puesto que no había estas funciones que eran muy importantes que tenía que hacer el gobierno y que no hacía. Ahora ya, a partir de entonces, y como además se establece en la ley la separación entre la iglesia y el Estado, queda claro que al Estado le corresponden todas estas funciones para que los ciudadanos puedan tener la plena garantía de que todas estas cosas que debe de tener el gobierno iban a estar registradas para todo lo que se necesite de salud, para todo lo que se necesite de administración, de quién vive, quién muere, quién se casa, de qué se necesitan las enfermedades, todo eso, ¿no? Así es, maestro. Y bueno, pues son muchísimas leyes, ya después vinieron unos decretos importantes. Está la ley sobre la libertad de culto también, ¿no? En donde me imagino que sí, consistía en que cada uno ya pudiera ser libre de elegir a qué religión profesar. Sí. Esto mientras la supresión de festividades religiosas, porque ahora ya no quedaban dentro del calendario civil y ahora se queda suprimido eso. Sin embargo, queda todavía tan fuerte la costumbre que aunque ya no está dentro del calendario civil, pues ahí está, por ejemplo, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. No está dentro del calendario civil, sin embargo, cuando llegue el 12 de diciembre, pues toda la raza no va a trabajar y va a ver a la Virgen. Paraliza México. Sí, es un decreto el decreto es la supresión de festividades religiosas, ¿no? Sí. Muy bien, maestro, pues son muchas las leyes y reformas que se dieron tanto un poco antes del gobierno de Juárez y un poquito después. Hicimos una pregunta al público y me gustaría igual hacerle la pregunta a usted también, una pregunta muy sencilla, que si consideran que el gobierno de Juárez fue un buen presidente, sí o no, y por qué. Y a manera de conclusión también me gustaría hacerle esa pregunta a usted, que nos dijera, ¿consideró que fue un buen gobierno el que hizo Benito Juárez? A ver, pero sí, hay que tomar en cuenta las circunstancias en las que vivió Juárez y su gobierno, las circunstancias de guerras civiles que había en México, las circunstancias de guerra internacional por la intervención francesa que hubo, las circunstancias de la intervención de la masonería yorquina que estuvo interviniendo en México, la presión para que México perdiera la mitad del territorio. Todo eso hay que considerarlo.
Y dentro de eso, Juárez participó en uno y en otro bando, de tal manera que Juárez se equivocó en varias decisiones de ese estilo. Por ejemplo, al aceptar a través de sus creencias, que eran del Partido Liberal Yorquino, aceptar en sus creencias el tratado que permitía a México el ingreso a los Estados Unidos. ¿El McLean Ocampo? ¿O ese es otro? El McLean Ocampo, correcto. Es un error, es una equivocación, pero también hay que entender las circunstancias en las que se vivió, y no hay vamos a ver, no hay un personaje inmaculado. Es decir, la historia está hecha por seres humanos, y los seres humanos cometemos tenemos aciertos, pero cometemos también errores. Entonces, tú cuando lees un libro y en ese libro solamente hay alabanzas, solamente hay una especie de visión, te voy a decir así, beatífica del personaje, pues eso no lo creas, ¿no? Claro. Porque eso es tanto como si yo a una persona, por mucha admiración que le tenga, solamente digo que es un personaje bueno y que no cometió errores. Eso no es así en la realidad, ¿no? Correcto. Así es. Maestro Alfredo Pallares, le agradecemos mucho su intervención. Este tema da mucho para hablar, y sin embargo el tiempo es inclemente con nosotros aquí en la radio. Pero a manera de resumen, ¿estaría usted de acuerdo que este proceso, esta etapa de la historia, la Reforma, es uno de los grandes momentos de transformación histórica de nuestro país? Sí, por supuesto. De acuerdo. Totalmente. O sea, la independencia, la revolución y esta etapa de la Reforma sembraron ni más ni menos que la Constitución de 1857, y de ahí todo lo demás, ¿no? Así es. Sí. Es que mira, la Constitución de 1857 integró dentro de sus artículos un capítulo especial de garantías individuales por primera vez en la historia. Así de fácil. Y en esas garantías y en esos derechos individuales está el derecho a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, a la seguridad. Y por primera vez está establecido ahí también el derecho de amparo, que creó Ignacio Luis Vallarta. Eso en ningún lado está, me refiero, no lo tienen otras constituciones. Así es, maestro Alfredo Pallares, se nos termina el tiempo, pero este tema de las garantías individuales da para otro programa, pero tal cual, el que se sentaran las bases en este momento es, en resumen, lo que nos permite estar conversando el día de hoy. Y le agradecemos muchísimo, maestro, le mandamos un fuerte abrazo. Bueno. Sí. Gracias, maestro Pallares. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes por la invitación, que les vaya bien. Igualmente. Con mucho gusto, igualmente. Gracias, bendiciones. Y antes de irnos al corte, Federico, vamos a invitar a todo nuestro público de buen corazón para que participe en un evento con causa para apoyar a los niños con cáncer, un evento que organiza GANAC, y que bueno, es un evento en el cual ustedes van a pasársela muy bien y al mismo tiempo van a apoyar. Se va a realizar el día 24 de marzo de este año a las 9 de la noche, y vamos a escuchar el siguiente promocional. Hola amigos de Heraldo Radio, mucho gusto, mi nombre es Iván Jó Valenzuela, presidente de Fuerza Culiacán AC, y estoy aquí para invitarte al primer evento altruista para apoyar a los niños con cáncer GANAC. Aquí el 24 de marzo en Culiacán, Sinaloa, estará Mario el Cachorro Delgado, el Lobito de Sinaloa, Entorno Norte y Más que Fuerza. Los boletos los puedes adquirir al 6671-9439-11, y lo más importante, todo lo que entre en taquilla va directo para estos niños que más nos necesitan en Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias a Heraldo Radio. Te esperamos con toda tu fuerza. Ahí está la invitación para escuchar en vivo y a todo color a el Lobito de Sinaloa y a Mario el Cachorro Delgado. ¿Y sabe qué? Le vamos a proponer un trato justo. El trato es de que, bueno, dando y dando.
Le damos a usted un boleto si se comunica en este momento al 66 75 99 29 63 y como no va a ir solo, el otro lo compra. Ah, me parece muy bien ese regalito, Federico. Pues llame ya, tenemos 2 boletos para 2 llamadas, ¿verdad? Le 2 regalamos personas uno. diferentes, no hagan trampa. No hagan trampa, llamen a la primera persona, pues se lleva su boletito y ya luego pues invita a alguien, ¿verdad? Y pagan uno y uno gratis. Y a la segunda persona igual vamos a regalar 2 boletos a 2 personas. Y bueno, es el teléfono 6675-992963. Aquí en cabina le tomamos los datos, nos va a dejar nada más su nombre, su teléfono de contacto y le vamos a decir cómo lo puede pasar a recoger. Así que llame ya para que vaya a ver este evento, a disfrutarlo. El Lobito de Sinaloa, Mario el Cachorro Delgado, un evento con causa para apoyar a los niños con cáncer. Y si usted no alcanzó el regalito que le estamos dando, no se preocupe, puede pedir sus teléfonos al teléfono que le voy a brindar, pedir sus boletos, perdón, al 6671-943911 para adquirir más boletos y apoyar con esta noble causa. Teléfono y WhatsApp 6671-943911. Va a estar buenísimo, Federico. Así es, Lucilvina, y bueno, pues hay que cooperar, hay que participar. Ahí está el deal, está muy claro. 250 pesos cuesta, pero si en este momento marcan, que creo que ya está cayendo la primera llamada, muy bien. Si en este momento marcan, se llevan un pase sencillo para que compren el otro y son 2 personas diferentes. Así es. No se vale hacer chanchullo. Ahí está aclarada toda la promoción y el regalito. Y después de esto vamos a un corte comercial, amigos. Hoy día especial, conmemorando el aniversario más del natalicio de Benito Juárez, el día de la entrada de la primavera. Y bueno, tenemos más invitados al regreso en el 104.9 FM. No se vayan. Ahí les va la de